que vamos a leer los tres primeros versos. ¿Los tienes ahí? Con un amén me dices Romanos 6. Bien, vamos a leer los tres primeros versos y procedemos a orar. ¿Qué diremos entonces? Perdón, yo voy a leer la versión Biblia de las Américas. Seguramente no va a tener las mismas palabras de la que tu Reina Valera tiene. Lo creí conveniente ya que dice algunas cosas que se entienden un poco mejor. ¿Sí? Así que sígueme. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Oremos. Amado Señor, Padre Santo, procedemos una vez más a orar, mi amado Señor, y te pedimos, Padre mío, que tú nos ayudes en esta noche, que nos ayudes a entender tu palabra, Padre Santo, de lo que tú quieres que sepamos en este nuevo inicio de año. Bendice este tiempo, Señor. Abre el corazón de mis hermanos, abre el mío también, Señor. El que yo esté aquí no significa que no tenga nada que ver, Señor. Al contrario, es algo que también me tiene que nutrir a mí primeramente, Señor. Así que ayúdame, Padre Santo, a mí y a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. En tu pantalla seguramente tienes el título de lo que hoy vamos a compartir. Y es verdad, como me habíamos dicho, muertos para el mundo y vivos para Cristo. Quiero decirte, bueno, el capítulo 6 inicia con dos preguntas muy extrañas, ¿no? Porque, ¿qué significa esto? En tu Reina Valera dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué estuvo pasando antes para yo entender lo que se está diciendo en el capítulo 6? Ahí está, vamos a leerlo. En tu pantalla dice lo siguiente. Y lo resumimos rápidamente porque necesito saber qué pasó ahí para yo entender el capítulo 6. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y lo que tenemos que entender es esto, que somos justificados, aunque no por obra, sino por la fe, por creer. Y como resultado, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos distanciados. Romanos 5.12 nos dice, por un hombre entró el pecado en el mundo, y este es Adán, quien trajo pecado y muerte. Cristo trae justicia y vida. Y Pablo concluye con una frase que es la causante del capítulo 6. Dice Romanos 5.20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí, hermanos, nace el problema. Porque algunos podrían pensar, si el pecado hace que la gracia abunde más, pues pecar es algo bueno. Porque mira, mientras más peco, como que la gracia va aumentando, ¿no? Y no se va de mí, ¿verdad? Pero no. Romanos 6 no aparece de la nada. Es una respuesta directa a lo que es Romanos 5.20, ¿sí? Vamos a empezar entonces a leer. Y acá hay dos puntos que tenemos que entender claramente. La gracia mal entendida podría darte permiso para pecar, ¿sí? Pero la gracia verdadera te va a dar poder para vivir en santidad. Porque la gracia tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito. Y el propósito no es vivir y para que siga abundando, ¿no? Para que siga abundando la gracia, ¿qué tengo que hacer? Pecar. Y esa no es la idea, ¿sí? Y Pablo entiende y dice, no, ya sé qué va a pasar, así que mejor me adelanto a ellos. Entonces, Romanos 5, ¿qué nos enseña? Para redondear, que somos salvos por gracia, no por obras, ¿sí? Y Romanos 6 nos enseña que esa misma gracia va a ser la que va a transformar tu manera de vivir y mi manera de vivir también, ¿sí? La gracia no solo nos va a perdonar, nos va a unir a Cristo en su muerte y resurrección, sino que también tiene que hacer algo en mi vida, algo que se va a ver, se va a notar, ¿sí? Ya hemos orado, procedemos. Los dos primeros versos los leemos otra vez. Los voy a leer en la Reina Valera que también tienes tú. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué está pasando acá, mis hermanos? Es sencillo, es rápido. Si has entendido lo que dice Romanos 5.20, entonces esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque básicamente aquí se va a anticipar. Pablo se anticipa con respecto a esta afirmación donde el pecado, abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, esta es la idea. Entiéndeme esto. Donde hay abundancia de gracia, o sea, es porque también hay pecado, entonces yo puedo seguir haciendo esto, seguir pecando. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios se vea gloriosa, majestuosa, como la es. Entonces, esta es la pregunta. ¿Por qué debo cambiar? Si la gracia, si se tiene que ver la gracia, ¿verdad? Porque piensa esto, si no peco, entonces ya no hay gracia. Y eso no es así. Entonces, esa es la pregunta que se iban a hacer estas personas. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué seguir entonces este cambio? Mejor sigo practicando el pecado para que su gracia se vea más y más y más.
y ya no cambié. No hay renovación de mente, no dejo el pecado, date cuenta. Eso incluye ¿qué? No dejar el pecado y continuar con lo mismo, ¿cierto? ¿Cierto? Dime sí, hermano, por favor. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces no hay ninguna corrección. Así lo podrían interpretar algunos. Y créeme que hay algunos que lo interpretan así. Entonces, bueno, si me va a perdonar el Señor, puedo seguir, ¿no? No hubo cambio en tu vida. No hay un cambio de dirección. No estás tomando en cuenta la gracia. Es más, estás poniendo una gracia como barata, como una gracia pirata, así fea. Y eso no es así. Entonces Pablo está tratando de adelantarse a las objeciones que pudieran ver más adelante, ¿sí? Entendamos esto. El punto de la gracia de Dios no es una licencia, una tarjeta de repente para, tengo la tarjeta para pecar, por si acaso la tengo, ¿alguien más la tiene? No. Entonces, ¿cuál es el punto de la gracia? Es la santificación. La gracia debe promover que no sigas al pecado, sino que hayas cambiado tu vida. La gracia de Dios va a cubrir sí, cualquier cosa que tú hagas, pero es importante esto, ¿sí? A veces hay este concepto, como les había dicho, de una gracia barata. Y no es así, la menospreciamos al contrario. Entonces, hermano, ¿cómo es esto? Pero ahí me hace entender más o menos eso. No lo entiendas así. Por el contrario, esa gracia debe hacerte cambiar. Debe hacerte cambiar de dirección, debe hacerte ver lo mal que haces. Y en el verso 2, Pablo va a decir algo más importante aún todavía. Dice ahí, miren, en ninguna manera. O sea, la pregunta que dice, entonces yo voy a seguir pecando. En el verso 2 dice, no, de ninguna manera. Y acá hay acá tengo una traducción de J.B. Phillips. Encontré lo que él dice así, miren. Y él lo expone de esta manera. Pecaremos hasta saciar nuestro corazón, viendo hasta dónde podemos explotar la gracia de Dios. Qué pensamiento tan espantoso. Eso lo entiendo mucho mejor. O sea, claro, imagínate tú pecar para explotar la gracia de Dios. Está feo eso, es algo espantoso más bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué pasaría eso? Porque sigues haciendo lo que dice tu corazón. O sea, voy a seguir lo que dice mi corazón, voy a pecar para explotar la gracia de Dios. Porque ahí está, al final hay que explotarlo, ¿no? Como un pozo petrolero que hablaba con mi hermano Genis. Que salga, ¿no? Porque hay bastante, pero no. No, eso no es así. De ningún lugar, de ninguna manera, mejor dicho. Ahora, algo que aclarar acá es algo importante. Cuando tú eres creyente, has creído en el Señor, estás en sus caminos, has entendido la fe, te has arrepentido de tus pecados, con eso no estamos diciendo que tú no vas a pecar. Lo que Pablo acá se refiere es a ese pecado sistemático que hay. Por ejemplo, ¿no? Me entregué al Señor y yo solía hacer unas cosas malas, ¿ya? Me entregué al Señor y ya. Y continúo haciendo lo mismo. Igual, de la misma manera, la misma cantidad de días, a la misma hora, hago lo mismo. Pero si ya me arrepentí, debo de entender que no debo hacer eso, ¿verdad? O en otras palabras, la Biblia también lo dice, que vamos a caer en algún momento, pero ya no es sistemático. No sé si me dejo entender. El no haber entendido la gracia va a hacerme hacer que siga haciendo mi pecado normal, como siempre lo he hecho, sin ningún cargo de conciencia. Ya que hay tanta gracia, puedo continuar igual. Pero cuando has creído de verdad, te has arrepentido de verdad, ¿qué va a suceder? Vas a hacer un alto a eso, vas a girar y vas a hacer lo que le agrada a Dios, ¿sí? Y como te digo, en ese camino, en ese transcurso vas a caer, vas a tropezar, pero te vas a levantar, vas a pedir perdón y vas a continuar. No es sistemático, es algo que, hermanos, en el día no me digas que estás en el 100% de tu vida cristiana. Algo malo haces, ¿cierto? ¿O solo yo? Yo nomás, ¿verdad? Yo soy el gentil de repente. Entonces, a eso me refiero, no es sistemático, ¿sí? Y a eso se refiere Pablo, que no lo entienden así, que de repente pueden seguir y nada más. Y eso no tiene nada que ver. ¿Qué dice el verso 2? De ningún modo. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos muerto al pecado. Y dice, entonces, y hay una pregunta ahí, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, o sea, si yo ya morí al pecado, ¿cómo puedo volver ahí? Y esa es la respuesta por la cual un cristiano que está practicando el pecado de manera sistemática, de manera consistente, todo el tiempo, cada rato, es un pecado muy habitual, ¿sí? Y no has entendido acerca de lo que es la gracia, ¿sí? Y no has entendido algo importante, que tú como cristiano, que te reconoces, que has muerto tú en la cruz junto con Cristo, porque eso decimos, ¿y para qué te levantaste? Para vivir una vida distinta. Y sobre todo, tú como cristiano has muerto para el pecado, ¿sí?
Has muerto para el pecado, no lo vas a practicar. Hermano, no lo estoy entendiendo muy bien. He muerto para el pecado, eso quiere decir que muerto es extinción y ya no existe, pero de alguna manera voy a caer, de repente me confundo un poco. Un momentito. Cuando dice que has muerto para el pecado, no significa que sea extinto el pecado en tu vida. Vas a tropezar, como te digo al inicio, pero esa palabra muerte significa, si no me equivoco, separado. Separado. No quiere decir que es extinto, como entendemos como que alguien se muere, ¿verdad? Y deja de existir y ya no lo veo. No, así no es. Sino esta muerte es separación del pecado. Ya te has desligado. Era tu amo, pero ya no lo es más. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Pablo lo menciona en el verso 2 que hemos leído. Dice ahí, porque los que hemos muerto al pecado, ahora mira el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y el verso 11 también lo dice. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Te das cuenta que lo repite 3 veces en casi todo el grupo de versos? ¿Qué significa eso? ¿Qué es importante? O sea, si tú pudieras ponerle otro título de repente a lo que estamos estudiando hoy, es muertos al pecado. ¿Sí? Ese es el círculo de todo eso. Entonces piensa de esta manera. Dios nos ha justificado, ¿sí? Mediante la fe. Y mediante la fe, por la gracia de Dios, nos ha declarado justos delante de sus ojos, ¿sí? Delante de su presencia. Ya no somos ajenos, somos hijos. Puedo yo arrodillarme, orar a través de Jesús, llegar a mi Señor, ¿verdad? Ahora, ¿tengo aún una relación con el pecado o no? No se ha extinto, como te digo. De alguna manera lo ves. Como si tú fuera tu ex jefe. Como si tú tuvieras un nuevo trabajo y como que lo ves. Está por ahí, sí. Pero no vas a pecar, obviamente. Y eso me refiero a las tentaciones, a las cosas que te van a hacer tropezar y caer. Pero ya no eres esclavo de ello. Porque tienes un nuevo amo. Y porque sobre todo, como dice el verso 2, que has muerto al pecado. ¿Quiere decir que el pecado no existe? No, sino que ha sido separado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí, mis hermanos? Muy bien, sigamos avanzando entonces. Pablo nos está diciendo lo siguiente. 1, somos cristianos ahora, un día nacimos de nuevo, hemos sido convertidos, ahora vamos a empezar a vivir la vida cristiana y esta vida va a tener una interacción diferente con Dios, porque ya no estoy lejano de Dios, recuérdalo, ¿sí? Ya formo parte de su familia, formo parte de ellos, voy a una iglesia, congrego, conozco a más hermanos que están ahí también dando la lucha, porque luchamos contra la carne, y eso lo va a decir Pablo más adelante. Es más, dice, ay de mí, dice él. Y es terrible porque es así. Imagínate, si eso es para Pablo, para nosotros es peor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el pecado en nuestra vida actual? ¿Cómo vemos eso? Quiero que lo pienses un momento, porque mira esto que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El verso 11 dice, y esto eran algunos de ustedes. ¿Qué significa eso? No dice que son o van a ser en un futuro, sino dice, eso eran ustedes. O sea, ya no más van a pertenecer a ello. Entonces, mis hermanos, y esto, ojo, no lo dice en un tiempo pasado, sino lo dice en un tiempo que ya no lo vas a volver a tomar. Es un tiempo pasado que ya está borrado, está estancado ahí. ¿Por qué? Porque tú has sido lavado, has sido santificado, ¿sí? Pero hay cosas en el día a día que era yo, de repente en esa lista, ay, menos mal que no está lo que yo hacía antes. No necesariamente. De repente donde dice ni los idólatras, de repente tenemos un ídolo y no necesariamente es una imagen de yeso, ¿verdad? Alguien era más importante que todo en tu vida. Ese es un ídolo. Hay algunos puntos que he puesto ahí. Tentación. Recuerdo quién soy en Cristo. Recuerda que en el día a día vas a tenerla, pero ¿qué vas a hacer en el día a día? ¿Qué vas a pensar cuando venga la tentación? Voy a recordar quién soy en Cristo. Vas a también que tomar decisiones. Vas a tener que elegir obedecer y no justificarte. Va a haber caída. Corro al arrepentimiento, no a la culpa. O sea, no voy a sentirme remordimiento por ello, sino me voy a arrepentir del Señor y voy a no sentirme culpable, sino lo voy a poner delante de Él. También victoria. Doy gloria a Dios y no a mí cuando haga esto.
No porque yo puedo, pues que yo puedo, soy lo máximo. No pasa nada conmigo. No es así. También, el caer no te va a definir si en algún momento llega a pasar. Si caes, no vas a estar con la cabeza gacha, no. Cristo es el que te define. Lo que vas a hacer es pedir perdón y arrepentirte de ello. También vas a luchar, ¿sí? Para estar en victoria, pero no para ganar identidad. Ahora, no soy un pecador que intenta mejorar. Soy un hijo de Dios que aprende a vivir en obediencia. Y todo esto lo puedo encerrar en esto. Romanos 6:12, ¿qué dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo dice, el pecado ya no existe, sino que no reine. El pecado va a estar ahí a las puertas de tu puerta, por así decirlo. Lo vas a ver en cualquier lado, vas a ser tentado para caer, pero recuerda, ya estás separado de él, ya no reina en ti, ya estás separado del pecado, has muerto para él. Entonces, mis hermanos, estás muerto para el pecado. ¿Cómo la ves? Separado, ¿verdad? No muerto. No, eso no. Separado, alejado, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? También tenemos otro título que le hemos puesto Muertos para el mundo. Y esto es interesante, ya que si estoy alejado y separado del pecado, ¿cómo interactúo con esto? Miren los versos 5 y 7. Dice la palabra de Dios, porque si fuimos plantados, perdón, creo que no estoy en donde debo estar, y ahora sí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El verso 8 también, a ver. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué estamos viendo en los versos del 5 al 7? Hemos muerto para el mundo, muertos para el mundo. Entonces, mis hermanos, y acá nos habla algo muy importante, nos habla acerca del viejo hombre. Ahí he puesto algunas palabras que nos indican qué cosa es el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Fácil, es lo que éramos antes de venir a la salvación. ¿Sí? Es antes de confiar en Cristo, es lo que tú eras, lo que tú solías hacer, lo que tu forma de vivir. Tus pecados que eran algo normal en tu vida hacerlas porque todo el mundo lo hace, no sentías remordimiento ni te acongojabas por ellos. Ahora en esta vida en Cristo ya es distinto, ya el Espíritu Santo te comienza a hincar, decir, oye, estás haciendo algo que no debes hacer, oye, ya no, oye, te está redarguyendo. Pablo nos dice que este viejo hombre está separado de Dios, que era enemigo de Dios, estaba bajo el poder del pecado. Eso es importante entenderlo. Ese viejo hombre que había en nuestro cuerpo, en nuestro ser, tenía un amo. ¿Y quién era ese amo? El pecado. ¿Sí? Y ese viejo hombre estaba bajo su dominio, hacía lo que el amo decía, él lo cumplía, ¿sí? Sin ningún problema, sin quejarse, sin nada. Ahora, no necesitamos mejorar a ese viejo hombre. Mi viejo hombre no necesita ninguna terapia, necesita morir primeramente, no necesita ningún programa de rehabilitación que a veces hay. Necesita la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que necesita. Es el poder de Dios para la salvación y para algo nuevo. Eso viejo se queda ahí y muere ahí. Entonces, y como lo entendemos, ¿no? Que hemos sido crucificados con Cristo. Entonces, y aquí entra lo que es el bautismo también, porque también los explica en el verso 3 y 4. ¿Saben cuál es la inmersión que hacemos cuando nos bautizamos, verdad? Me sumerjo con todos mis pecados y me levanto a una nueva vida, ¿verdad? Y es público, todo el mundo lo ve, a una nueva vida, dejando todo eso ahí. Ahora, vamos a entenderlo de esta manera. Si el verso 7 me dice, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado, ¿sí? ¿Qué estamos entendiendo aquí? Morir al mundo no es que el pecado muera, sino es que yo tengo que dejar de servirle. Recuerden, el viejo hombre tiene un amo, ¿y quién es? El pecado, ¿verdad? Y esto pasaba antes en nosotros. Cuando ese viejo hombre que no conocía a Cristo aún, el amo del pecado daba una orden. ¿Qué hacía el viejo hombre en nosotros? Ya, ahorita lo hago. Estoy en la orden, ahorita lo hago, no te preocupes, no me demoro nada. Lo hago ahorita porque estaba ese viejo hombre a sus órdenes. Ahora que ya estamos separados del pecado, estamos muertos para el pecado, alejados de él, ¿qué pasa entonces ahora? Yo dejé de servirle a él.
El pecado perdió su poder cuando Cristo me dio una nueva identidad. Ya no es nuestro amo. Entonces, morir al mundo no significa que ya no haya tentación, como te lo dije hace instantes, sino que el pecado ya no tiene autoridad legal sobre nosotros. Y te lo figuro así, para no irme tanto a leerlo así. Imagínate un trabajo. Has tenido un jefe perverso, autoritario, te maltrataba, te trataba de para mal. En esta nueva vida en Cristo, tú ya no trabajas para ese jefe perverso malo. Pero ¿sabes qué? Imagínate que ese jefe te llame a, no sé, a cualquier hora y te diga, oye, ya, necesito que hagas esto. ¿Qué le vas a decir tú? Un momentito, tú eres mi ex jefe. Yo no te voy a hacer caso a ti. Tú ya no eres mi jefe, no eres mi amo. Yo ya tengo otro jefe. ¿Y quién es tu nuevo jefe? Cristo es su jefe, ¿verdad? Él es bueno, es todo lo contrario de ese antiguo malo, perverso amo que tenía. Entonces, ¿qué hago yo cuando escucho esa llamada? ¿Le hago caso o no le hago caso? O digo, no, ahorita lo hago, no te preocupes. Sí, estoy yendo a la iglesia también, estoy haciendo unas cositas, pero ahorita para quedar bien contigo también. No, ¿verdad? Porque ya no, ese viejo amo ya no me manda a mí. Ya no tiene ninguna autoridad en mí. Y a eso voy. Este camino cristiano va a haber cosas que te van a hacer tropezar, te van a hacer caer, pero tú ya no estás a su servicio. Tú estás al servicio de Cristo. Y para eso vas a tener que postrarte constantemente pidiendo perdón y caminando derecho otra vez. Sí, estás muerto para el pecado y también para el mundo. ¿Sí? Porque sí, siempre lo digo, no vivimos en una ciudad cristiana, no voy a una bodega cristiana. Quizás hay colegios cristianos, algunos estarán seguramente, y qué bueno, pero no toda la vida es así, ¿verdad? Entonces, entiendo esto. Ahora veamos los versos 8 al 11 para poder terminar. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué dice aquí? ¿O qué estamos entendiendo? Nuestro nuevo amo es Cristo ahora. Yo vivo para Él y las nuevas cosas que hago o lo que yo tengo que hacer, las tengo que hacer para Él. Él va a tomar una decisión en mi vida. Y esto es importante entender, porque a veces no lo veo así. Solamente cuando veo la cruz digo, sí, Jesús murió por mis pecados. Y solamente entiendo eso. Y no, ahí no es todo, eso no es todo. Hay cosas más, no mentira. Cuando Jesús murió en la cruz no significa que solamente, sí, murió por tus pecados. También significa que tú has sido separado del pecado, que tú has muerto para el pecado, ¿sí? Y que ahora tú le vas a servir. Y que cada cosa que tú quieras hacer va a pasar por un filtro. ¿Y cuál se llama ese filtro? La Biblia. Porque de esta manera voy a conocer a mi Señor. Y esas cosas, miren, acá tengo una lista y es la última PPT si no me equivoco. ¿Cómo es vivir para Cristo? Vivir para Cristo no es solo no existir sin pecado, sino es vivir bajo un nuevo poder, una nueva esperanza, una nueva manera de pensar. Vivir para Cristo es depender de Él constantemente, no solamente los domingos. Estar vivo para Cristo significa que Cristo gobierna tu vida y mi vida, no mis impulsos, porque ya soy gobernado por Él, ¿verdad? Vivir para Cristo es permitir que Él redireccione mi vida, aunque eso implique cambiar de planes. Y eso es lo que Pablo pensaba. Estas personas van a escuchar lo que dije en Romanos 5:20 y van a pensar que deben seguir viviendo igual para que la gracia de Dios, como su aporte de ellos, para que siga existiendo la gracia de Dios. Y eso no es así. Vas a tener que cambiar de dirección, cambiar de planes incluso. Vivir para Cristo es vestirse de la nueva identidad, no del pasado, no del viejo amo, que era el amo de tu viejo hombre, que estaba en mí, ¿verdad? ¿El cristiano vive en el mundo? Sí, pero pertenece a Cristo y ese cristiano vive para Cristo. Es un poco difícil de hacer, de cumplir, porque como les digo, depende de qué carácter tengas, vas a explotar, y no es que ellos te provoquen, ¿ah? Es lo que hay en tu corazón. Y hermano, ¿y eso hasta cuándo va a estar en mi corazón? Yo quiero que el pecado muera definitivamente y no hacer más. Tengo una noticia, eso va a pasar cuando estés en la eternidad. Cuando estemos en el cielo, recién a ese ex jefe que tenías, ya no lo vas a ver cuando estés en la eternidad con el Señor. Ya no lo vas a ver.
Por ahora lo ves acá como un ex jefe. Lo mirarás, podrás estar de repente en el mismo lugar, como que, sí, ¿qué tal? Va, comen ahí de repente. Pero cuando él te quiera decir algo, te quiera mover a algo, tú dices que no. ¿Verdad? O le dices, no, sí, ahorita, ya, tranquilo, yo lo hago, no te preocupes. No, porque es tu ex jefe. Y recuerda esto, solamente va a pasar que ya no lo vas a ver en la eternidad. Por lo tanto, aquí en la tierra aún seguimos batallando y vamos a batallar más. Y mira, quiero que vayas a Romanos 7. Casi terminando, dice el verso 23. 24. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está diciendo que es terrible vivir en el cuerpo que vivimos, porque tenemos una inclinación, que es la que introdujo Adán, ¿cierto? Y vamos a caer, vamos a tropezar. Por eso Pablo dice, ay de mí, miserable de mí. O sea, yo quiero hacer lo bueno, dice Pablo. Yo quiero hacer lo que le agrada a Dios, pero mis manos no quieren hacer eso. Mi cuerpo no desea hacer eso. Tu cuerpo no quiere orar, tu cuerpo no quiere servir, no quiere hacer muchas cosas. Si yo ahorita les digo, vamos a servir al Señor, todos van a decir que sí, ¿quién va a decir que no? Pero cuando vamos a la casa, pasamos un tiempo, vamos a orar, ¿verdad? ¿No? Ya mañana oro del doble, no hay problema. Es diferente. ¿Por qué? Porque es tu carne, es mi carne. Y hay una batalla, como dice Pablo. Si lo lees todo el 7, es bastante lo que él dice, da una lista todavía y al final termina diciendo miserable de mí. ¿Verdad? Y si Pablo dice eso, ¿qué diríamos tú y yo? Igual, o hasta peor de repente. Quiero invitarte a ponerte de pie y a considerar estas cosas. En la cruz pasaron cosas maravillosas. Una de ellas es que tus pecados fueron abolidos ahí, lo que te separaba de Dios se quedó ahí. ¿Sí? Dios hizo justicia a través de su Hijo Jesucristo por mis pecados, ¿sí? ¿Y qué más pasó ahí? Yo fui separado del pecado ahí. Ya el pecado ya no es mi amo, ya no es el amo del viejo hombre, que ya no está en mí. El viejo hombre quedó atrás. Ahora tengo una nueva identidad. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Y a Él le debo de servir, ahora a Él debo dedicarme, a Él debo de ver, ¿verdad? Debo estar atento a Él, debo leer mi Biblia, debo estar orando, debo estar sirviendo, debo estar haciendo las cosas que le agradan. Mira qué dice al final de la PPT. Si Cristo vive y tú estás en Cristo, entonces tu vida tiene una nueva dirección, un nuevo poder y un nuevo propósito. Si continuamos en lo antiguo, pues el propósito sigue, pero el propósito del pecado, de ese amo perverso que teníamos. Y él tiene un objetivo diferente, que es desviarte, confundirte. Oremos por esto, mis hermanos, porque como te digo, no es fácil. Es totalmente difícil en este cuerpo decadente, ¿puedo decirlo? Es terrible, pero confiamos en el Señor y Él nos va a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque Él en la cruz consiguió estas cosas que tú debes conocer. Estás separado del pecado y que ya no sirves a ese amo. Amado Dios, te damos gracias por esta noche, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Esto que hemos estudiado es difícil, Señor. En mis fuerzas yo no podría hacerlo. Nadie creo que podría decir, no, yo sí lo hago. Soy muy bravo para esto. No, Señor. Por el contrario, necesitamos, Señor, más de tu Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo de repente está todo débil, bajoneado, pequeño, porque no estoy orando, porque no estoy leyendo tu palabra, porque no estoy conociendo más de tus promesas. Y no estoy alimentando mi espíritu, Señor. Mi espíritu de repente es así flaquito, enclenque. Y no queremos eso, Señor, porque la única ayuda viene de ahí, viene a través del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a entender esta verdad. A entender, Señor, que hemos sido separados del pecado, que el pecado no está destruido. Estamos ahí con Él, Señor, pero ya no nos gobierna, ya no nos domina, porque ese viejo hombre ya pasó, Señor. Ahora tengo una nueva identidad en ti. Ayúdanos, bendito Padre, te lo pedimos. Y ayuda a mis hermanos, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, sabes cuáles son nuestras luchas, sabes qué es lo que es difícil para nosotros, que no podemos de repente sobrepasar o con lo que estamos tropezando todo el tiempo. No queremos ser o no queremos pensar como este grupo que Pablo pensaba que, entonces de repente debo seguir pecando para que la gracia siga abundando. Y no habiendo entendido de repente que he nacido de nuevo para una nueva vida, que es en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.